Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Aquí la tengo, una amiga que es psicóloga, se llama Sandra Esparza, se apellida, y que la tengo aquí otra vez aquí. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantadísima de estar de nuevo aquí, como en casa. Ya volvemos a la normalidad, porque la última vez lo hicimos por videoconferencia, videollamada, Sí. y como que eso a mí me veía ¿No sé. te gustó? No, sí que me gustó, si no había más remedio. Claro. ¿No? Oye, yo para comenzar a preguntarte, ¿esto nos pasará factura? Esto está pasando factura, ya es una realidad. Lo que no tenemos son los datos de qué a largo plazo va a suponer esto. No se puede prever, igual que no se puso prever, nos vino el COVID de manera imprevista, pues bueno, pues ahora hay una nueva realidad en la que, bueno, pues nos tenemos que anticipar a ciertas cosas para no cronificar ciertas problemáticas psicológicas. Oye, ¿y esta factura que nos va ¿cómo se nos mostrará a nosotros, a las personas, a todos, ¿no? Esto lo tendremos que pagar como cuando pagamos una factura al banco a 30, 60, claro, 90 días o es que o la va a durar más pregunta tiempo. sería más que si esto va a pasar factura, es plantearse la pregunta de otra manera, es dadas las circunstancias que tengo actuales en mi casa, cada casa se vive de una manera diferente, hay tantas formas de confinamiento como personas existen. Yo soy más que la una. Sí, pues la pregunta sería más que si va a pasar factura, es, bueno, ¿qué es lo que yo puedo mejorar en relación a mis circunstancias actuales? Porque ahí pones el foco en lo que sí puedes hacer, donde puedes tomar acción, no en lo que te ha machacado, en lo que el COVID ha mermado en tu situación, bien sea económica, familiar, laboral. Oye, y después de todo esto, de decir que ahora quiero que tú respondas a esas preguntas que tú hacías, Sí. ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que todo esto nos afecte de la menor manera posible después de lo que hemos pasado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué consejos nos dais? Bien, la población es homogénea. Entonces, hay variabilidad de personas. Podemos hablar de generalidades que podemos hacer en general, ¿no? Pero yo hago mucho hincapié en que se personalice, ¿no? Si las personas que nos están escuchando ven que tienen alguna sintomatología bien ansiosa, de miedo, que está exacerbada, ¿no? Que tanto la intensidad, la frecuencia y la duración es mayor de la que ellos pueden albergar y que además le está causando un malestar significativo, que esa sería la variable importante, un malestar que a ellos lo consideran importante, entonces sería interesante que recurrieran a profesionales, o bien a través del sistema de la salud pública, o bien por lo privado, a un profesional, para que no cronifique esa sintomatología que le está apareciendo. No sé, los grupos que más pueden notar todo esto, hablo de grupos, hablo de edades, ¿no? Yo a esto lo he llamado grupos por denominarlo de alguna manera. ¿Los grupos o las edades son iguales o cambia según situación, trabajo, clase? Claro, hay colectivos mucho más vulnerables, Los ancianos, personas, ese colectivo no han sido muy vulnerables. Los niños se consideran un colectivo también vulnerable, aunque son súper resilientes. Y luego, por supuesto, el factor socioeconómico. No es lo mismo pasar un confinamiento en una casa con piscina, con conexión a internet, con un programa educativo, ¿no? que también te puedes conectar con las familiares, ¿no? Tienes unos recursos y unas herramientas muy buenas que pasarlos con falta de esos recursos. Sí, sí, claro. Yo leía que había hermanitas de clausura que decían que ellas no tenían ningún tipo de problema, ¿no? Como siempre estaban recluidas, y los monjes, los dominicos de Silos, pues lo mismo, ¿no? Están ahí. Pero claro,
nos cambia el sueño, ¿no? Por ejemplo, yo he leído por ahí que cambia el sueño a las personas, que cambia su forma de vivir diariamente, lo que ahora comenzamos a dar pasito a pasito. A ver, el ser humano está destinado a moverse por biología. Entonces, el pasar tanto tiempo en casa, pues sí, a nivel hormonal y endocrino, pues no se segregan las mismas sustancias que hace que la melatonina a ciertas horas de la noche la melatonina, la hormona que induce al sueño. El caso es que hay personas que sí que están diciendo que tienen más incidencia de insomnio y otras personas que han dormido más durante el confinamiento. Por eso digo, la personalización y la individualización de cada persona, pues bueno, pues hay mucha variabilidad, pero sí, porque nos movemos menos, hacemos menos. Bueno, las personas que han hecho sus rutinas, hecho su deporte, a lo mejor pues han notado que han tenido el sueño igual o mejor, y las personas que pues bueno, no han podido hacer, ya no hablo de deporte, sino moverse, como lo hacíamos antes, simplemente por caminar, pues a lo mejor nos puede repercutir en el sueño, o más horas de pantallas, televisión, y bueno, pues sí, eso nos desajusta. Pero Sandra, ahora, por ejemplo, vamos a volver, o vamos a intentar volver casi a la normalidad, bueno, a salir con más frecuencia, a dar paseos, a ver a la gente, a hablar con ellos, respetando las distancias y todo eso, ¿no? Pero antes, cuando estábamos confinados, a lo primero, ¿no? Yo notaba, voy a poner yo, ¿no? Sí. Que yo digo, ostras, pues si yo necesito dormir todos los días, el día que no duermo 8 horas, soy un matado, ¿eh? Pero bueno, yo me acostaba, que eran a lo primero, pues, no sé, a las 9:30, a las 10 de la noche. A las 2 de la mañana me despertaba, me tiraba 4 o 5 horas. Después a las 2 horas volvía a dormirme. Eso sí, dormía a las 8 horas al día, pero todos esos cambios bruscos de sueño y todo esto no nos afecta. Esto tendríamos que ir a alguien para que nos pudieran dar consejos. Repito que es importante las 3 variables: frecuencia, duración e intensidad. Si esto es puntual, si este insomnio es algo puntual, no hay mayor repercusión que la momentánea. Entonces, pues bueno, no, o sea, ni calvo ni con 3 pelucas, que dicen, ¿no? O sea, no hay que mayor problema. Una vez pasada la situación, pues otra vez controlamos ese sueño reparador y seguido, pero si son noches puntuales tampoco hay que dramatizar la situación, vaya. ¿Y a las personas mayores cómo le afecta todo esto de la pandemia, todo este confinamiento, el vivir solos, o claro, incluso con matrimonios que viven los dos solitos, salvo que vaya la cuidadora o lo que sea? Esto... Como ha sido un colectivo tan afectado, pues aquí sí que es normal que ellos sientan mayor sintomatología de ansiedad, miedos, ¿no? Esa incertidumbre, impotencia, frustración, en ellos se ve exacerbada, porque claro, han visto cómo ha sido un colectivo muy tocado. Oye, y de todo esto que estás hablando, datos supongo que tendrás, sí, ¿no? Sí, te he traído, y de hecho hoy ha salido, o sea, está recién sacado del horno. Anda. De la ONU. Atiza. Sí. De la Organización Mundial de la Salud. Sí, de la ONU sobre los niños, y luego otro te he traído, pues bueno, a ver, estudios españoles no hay, pero he traído uno de China, de la Sociedad China de Psicología, y bueno, como el foco vino de allí, y han encontrado con 42,6 de 18.000 ciudadanos en ese estudio que hicieron, dieron síntomas de ansiedad relacionados con el coronavirus, claro. Y luego un 16,6 de otros 14.000 examinados mostraron indicios de depresión, indicios. Y bueno, aquí en España aún queda todavía, es necesario que haya más revisiones, más estudios. Sí. Se habla mucho de la prevención, de adelantarnos, ¿no? Ya que hemos visto que el sistema sanitario ha habido una falta de recursos por su parte, pues entonces adelantarnos, anticiparnos y prever, ¿no? Y introducir, por ejemplo, ya que los psicólogos más demandados es a través del Servicio Murciano de Salud o bueno, de la sanidad pública, pues que introduzcan pues más psicólogos, más personal sanitario, o bien, bueno, psiquiatras sí que hay, son los primeros que pasan el filtro, pero que haya un aumento de mi gremio, vaya, en la sanidad pública. No sé, habréis tenido más consultas, ¿no? Incluso aquello que tú me hablabas en la anterior entrevista, que habéis puesto un teléfono a disposición. No sé, esas consultas, esos que os hacían con más frecuencia,
Sí. ¿De qué trataba? Ese dispositivo de atención psicológica que ha puesto el Colegio de Psicólogos de la región de Murcia continúa hasta el 6 de junio. El teléfono, Pues claro, que no lo recuerdo de dejado, memoria, Sandra, me lo deja. Sí. haberlo dejado hasta el 10 de junio, que el día 9 es el día de la región. Bueno, ya cada vez se reciben menos llamadas. Bueno, pero ya para que, yo para fastidiaros, para que estuviera el día de fiesta allí. Bueno, no fastidia. Ah, no, bueno. No fastidia. El teléfono es 697-445-403, Sí. hasta el 6 de junio. Llamadas sobre todo han recibido del personal sanitario, que han estado en primera línea y bueno, pues están muy mermados porque han visto situaciones muy desagradables, han tenido pocos recursos y bueno, pues es un gremio muy tocado por este tema. Personal sanitario, personas que en proceso de duelo porque han perdido familiares o bien que tienen al cuidado a familiares pues con enfermedades, con niños con trastornos de espectro autista, con una serie de trastornos, ¿no? Y son cuidadores y pues, posiblemente puedan tener síndrome del cuidador y bueno, un burnout, el síndrome del quemado. También han llegado muchas personas con sintomatología ansiosa, con miedo, con incertidumbre. Oye, Y de temas laborales también han llamado bastante. ¿Ah, sí? Sí. Yo he estado leyendo por aquí y me lo tengo anotado porque si no, no lo doy. Yo voy a ver si entiendo mi letra. Las fobias más habituales, yo te voy enumerando y tú vas desarrollando un poco más. La fobia del miedo a los contagios. Esto de ahora decimos, oye, que no salgo porque, y si me contagio, que no toco la botella, porque todo esto, ¿cómo se puede superar? A ver, como ya comentamos la última vez que hablamos, hay como una polarización, ¿no? O sea, lo ideal sería el equilibrio mental y la salud emocional en ese aspecto. Pero bueno, hay como una polarización. Están los negativistas, ¿no? Los que niegan un poco todo lo que ha pasado y entonces son los que no se ponen la mascarilla, los que a lo mejor no mantienen la distancia de seguridad, los que aun cuando no estaba permitido se reunían y hacían barbacoas, etc., ¿no? Y luego están los del polo opuesto, los que no quieren salir de casa por miedo al contagio. Y no naturalizan algo que se tiene que llevar tarde o temprano, que es salir a dar un paseo, ¿no? Entonces, al final se tienen que exponer. El miedo es normal, siempre y cuando la intensidad, la duración y la frecuencia sea adecuado. Es normal porque el miedo nos protege. Es una de las emociones que nos protege. Sin miedo, pues nos pondríamos en situaciones pues, de riesgo que nuestra vida la pondríamos en peligro. Entonces ese miedo es normal, pero ese miedo hace que mantengamos las medidas que nos recomiendan. Pero un miedo controlado, un miedo responsable, esa palabra me gusta, responsable, con un compromiso social, con una confianza adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una de las recomendaciones que hacemos es que apelar a la responsabilidad individual. ¿Por qué y para qué? Para dar el ejemplo a los demás. Siendo ejemplo y que nuestra misma responsabilidad individual sirva para expandirse y al final se cree una responsabilidad social. Oye, ¿quieres seguir dando apuntes estos que hoy te la has currado la entrevista? Ah, sí, me he traído más datos. Hoy te la has currado. Sí. Porque yo te puedo seguir preguntando por aquí, porque hay otro factor, que es el miedo a la enfermedad. Yo tengo miedo de contagiarme, yo tengo miedo del coronavirus, yo tengo miedo del COVID. Tanto miedo a esa enfermedad, eso como bueno no será. No, el miedo a la enfermedad es la hipocondría. A ver, en psicología siempre ha estado muy debatido el tema de la normalidad, ¿no? Es una línea muy difusa, ¿no? Siempre y cuando no provoque malestar o sintomatología ansiosa en esa persona, que sea significativa, pues bueno, pues un cierto temor ante esta situación desconocida pues puede ser normal. Cuando ya vemos que nos afecta a nivel familiar, personal, laboral, que no queremos ir al trabajo, pues entonces es ahí cuando tendremos que recurrir a profesionales que, bueno, no tenemos que ver, claro. Claro, ¿no? Porque a lo primero, ¿no? Cuando estábamos confinados, pues, bueno, pues estamos aquí separados 2 metros, tú en tu casa, yo en la mía, en el bar, y aquí paz y luego gloria, ¿no? Pero cuando ya vamos saliendo, es decir, no salgo porque tengo miedo a esta enfermedad, tengo miedo al contagio. Esto también sucede en los críos, ¿no? Yo te contaba el caso de uno, ¿no? Que no viene al cuento, de que hay los críos, pues bueno,
yo lo veía en la televisión estos días pasados que decía, ¿qué? No, yo me quedo aquí, ponían excusas, ¿no? Porque quiero que mi abuelita no se quede sola, porque quiero dar, o porque tengo miedo a salir para no contagiarme. Todo esto en los críos, ¿cómo influye la pandemia del coronavirus? Porque esto es muy importante. Sí, también es importante que, a ver, en los niños la protección y la seguridad está en su hogar, son sus padres. Entonces ellos tienen que proveerles de la mayor seguridad posible y transmitirles de manera adecuada, en la edad de cada niño, la información adecuada y en la cantidad adecuada. Otra de las cosas también que ha pasado es que debido al exceso de programas online, muy conectados, tanto con los colegios y con todo, pues se ha hecho un exceso de pantallas, un contenido inapropiado, quizá han visto noticias que no deberían y claro, eso también pues ha aumentado ese miedo y ha alimentado un miedo que no les pertenece y que, bueno, ahí la tarea está en los padres de tranquilizarlos, darle la información necesaria y justa y ser el ejemplo de... Sandra, espérate un momentico, Sí. Y ahora te sigo preguntando si ese miedo o ese no querer salir con tanto juego y tanto no juego es el caparazón donde los críos se quieren tapar para no tener miedo a salir a la calle. Pero eso me lo cuenta ahora. No se me vayan, que sigo hablando con Sandra Esparza. Bueno, que estoy aquí con Sandra. Sandra, te hablaba yo que si los críos y el problema de no querer salir, a lo mejor se pueden escudar no, ahora que estoy jugando con la tablet y todo esto. ¿Y los padres qué tienen que hacer para quitarle ese miedo? Porque a lo mejor al final es miedo a salir a la calle. Importante es identificar qué hay detrás de ese miedo. O sea, ese miedo nos está dando una información de que algo no va bien. Por ejemplo, había casos de niños los niños que sufren bullying, ¿no? En el colegio, pues para ellos el confinamiento ha sido algo muy dulce, porque no están expuestos a la risa y todo eso. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese niño que tiene ese miedo descontrolado, que tiene ese miedo en mayor cantidad? Identificarlo a través de preguntas o ver qué es porque puede contagiar a los abuelos, o sea, identificar la causa de ese miedo. Y todo eso, y una vez que se haya identificado, ¿cómo debe de actuar el padre? Pues depende, que consulte con un profesional. Si ve que no puede abordarlo, el padre por sí mismo, la madre, que lo consulte con un profesional. Oye, te voy a hacer una pregunta, sí. Porque que estoy la primera vez que lo he leído. Se llama agorafobia. Sí. ¿Qué es? Yo ya lo sé porque al leerlo me ha llamado la atención lo he mirado en el diccionario, digo, ¡hala! Ya sé lo que es, la agorafobia. Ahora de lo que se habla es del síndrome de la cabaña, que es muy podría parecerse, el síndrome de la cabaña, podría parecerse, pero no. Bueno, lo de la agorafobia es que miedo, pero extremo, pues esas son las fobias, miedos extremos. No miedo contenido. Bueno, contenido, pero extremo. Te lo puedes contener, pues, pero extremo. A salir a espacios abiertos o cerrados tipo cine. Es miedo y por lo tanto cada vez vas cerrando tu círculo, tu zona y llega un momento que incluso en tu propia casa estás con miedo. Pero en principio es miedo a salir a espacios abiertos, en espacios donde hay mucha gente, pero un miedo descontrolado, eso sería la fobia, un miedo exagerado. Lo que se habla ahora es del síndrome de la cabaña, que no hay estudios, pero bueno, sí hay literatura por ejemplo, de cuando la gente salía de la cárcel, ¿no? Pues esa situación de incertidumbre, de miedo al contacto con otras personas, ¿no? Sobre todo se estudia cuando estamos encerrados durante un determinado tiempo, como hemos estado ahora. Vamos, es una situación como de si hemos estado ahora, y yo digo, bueno, y ahora que voy a salir, ¿cómo me van a recibir, no? Por ejemplo, ¿cómo me va a recibir Sandra, o cómo me va a recibir Pepe, o Juan, o Miguel, ¿no? ¿Me recibirán con los brazos abiertos o los recibiré con los brazos abiertos? Y pues depende de la personalidad.
Preocupante, sí es preocupante. Me vas a decir, todo yo es que tiendo a ser positiva. Todo es preocupante. Pues háblame en positivo. Yo creo que todo llevado en su justa medida y con las medidas que las instituciones nos dan, que el gobierno nos dice, y con la confianza, la responsabilidad individual para extrapolarlo a la responsabilidad social, pues esto lo podemos llevar de la mejor manera posible. Oye, supongo que te habrán llegado algunos casos donde después de hablar contigo habrá salido la cosa mejor, ¿no? Porque esto con la fobia social no tiene nada que ver. Pues puede ser que las personas que ya tenían un poco de fobia social pues se les haya disparado. ¿Ah, sí? Pues explícame lo que es la fobia social. Pues una fobia social puede ser perfectamente también lo que estoy haciendo, ¿no? El hablar en público, puede ser una fobia social. Es el tener un contacto con otras personas. ¿Ah, sí? Oye, volveremos a darnos un apretón de manos, un abrazo. No sé. Vamos, que lo primero que me has dicho cuando nos hemos visto por los pasillos, no nos podemos abrazar, pero ni darnos la mano, pero una patada. Digo, hombre, digo, no, no, eso ya es una broma. Pero volveremos a la rutina de antes, a retomar lo de antes, a abrazarnos. A todo esto es puntual, esto es temporal. Claro que volveremos a abrazarnos. De manera, yo creo que hay muchas maneras de abrazar también. Se puede abrazar perfectamente con una mirada, con una sonrisa y crear la misma oxitocina que se crea con un abrazo. Pero volveremos a abrazarnos, por supuesto. La misma normalidad de antes, bueno, a ver, vuelve el concepto de normalidad, lo que es normal o anormal. ¿Queremos realmente la normalidad de antes? Por ejemplo, ahora yo lo que veo también es que se va a valorar mucho más lo cercano, ¿no? Lo local. Estamos mucho por apostar por España, por apostar nosotros en Murcia, por apostar por Murcia o los vecinos. Se va a valorar mucho esa mano de obra, ¿no? Entonces, creo que ha mejorado. Hombre, evidentemente hay una economía que está mermada, pero creo que ha mejorado. Entonces, volveremos a la normalidad, no vamos a volver mucho mejor que estábamos antes, porque esto también nos ha servido para simplificar y, bueno, lo primero hacer una identificación de lo que realmente queremos en nuestra vida y luego simplificarlo y hacer y priorizar, ¿no? Y una vez desde esa prioridad, pues entonces ya pasamos a la acción. Entonces, vamos a volver a lo de antes. Hombre, pues si a lo mejor tú antes tenías un trabajo de 10 horas y no veías a tus hijos, pues posiblemente esto te ha servido para tomar toma de conciencia y decir, no, ya no quiero trabajar 10 horas, voy a reducir, porque mi prioridad es mi familia. Entonces, ¿quieres realmente volver al ritmo de antes? O sea, te devuelvo a la gallega, te lo devuelvo una pregunta. ¿Quieres volver a la normalidad? ¿Quieres volver a hacer, a producir? ¿O quieres, de todo ese replanteamiento que ha surgido tras estos meses en casa, ser y estar de otra manera? Sí, pues mira, yo te lo voy a devolver a la gallega, porque Sandra, seguro que hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas, pero hay muchos por qué. Anda. Me gustan más los para qué. Yo te pregunto, porque nos da un motivo. Entonces tú dices, no, hay más para qué. Me gusta más cambiar el por qué por el para qué. Porque en el para qué buscas el motivo. Y el motivo moviliza la acción muchísimo. Es muy motivante. ¿Para qué hago esto? Oye, el miedo al COVID nos está cambiando. ¿Nos está cambiando nuestra psicología o no está cambiando la psicología nuestra? A ver, el COVID, para las personas que sus necesidades básicas están cubiertas, por supuesto han dado un paso más y les ha invitado a la reflexión, a la introspección, a plantearse muchas cosas. Pero cuando no hay unas necesidades cubiertas básicas, esa gente se ha quedado sin trabajo, o ERTEs, o situaciones muy desagradables, realidades muy, muy desagradables. Esas personas no están en su momento de la reflexión, son las que son más vulnerables, son un gremio que psicológicamente pues, se le está pasando, esa factura de la que me hablas, pues le está atizando más que a otros colectivos. Hemos hablado desde los críos, ¿no? Desde los críos estos que no quieren salir. De los críos, no sé, habría que investigar más las excusas ellos que nos dan, ¿no? No, déjame que estoy jugando con la PlayStation, déjame que todo esto.
Pero esto, más que beneficiar al crío que no le da el aire ni el sol, le perjudica, ¿no? Esto, el padre debería de ponerse en contacto con vosotros, por ejemplo, ¿no? Claro. Volvemos al equilibrio, no negamos, pero es lo primero es importante el contenido adecuado a la edad. Y luego la duración. En la duración, el tiempo que está ese niño o niña delante de un ordenador, de una tableta, de un videojuego. Y el equilibrio en todo, en el sueño, en la alimentación, en la exposición a las pantallas y hacer un ajuste. Por eso se hablaba tanto, se hizo tanto hincapié en las rutinas. Porque si tú le pones ese horario al niño, pues si le dices, dependiendo de la edad, ¿no? Pero un ejemplo, si le dices 1 hora, pues no puede estar 6. Vamos a ver, yo te voy a dar unas frases y tú las terminas, si te parece bien. Venga, vamos a jugar. No puedo dejar de preocuparme por el COVID. Vale, el no puedo. Ahí ya está, el no puedo es una creencia limitante que se pone la persona. Claro que puede, con técnicas de autocontrol perfectamente. Se está limitando ahí con el no puedo. El no, quitarlo. Sí, que todo lo que empiece por no, que lo cambien a frases más, afirmaciones positivas. Entonces, si yo digo... Puedo dejar de pensar en el COVID. Es más, de hecho, recomendamos la última vez que estuvieran un cierto tiempo pensando en lo que les preocupa. ¿Qué os preocupa? Eso que os preocupe, dedícale 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la noche. Ya está, el resto del día no piense más en eso. Y si te viene a la cabeza, pues parada de pensamiento. Dices, stop, basta, no pienso más en esto. ¿Por qué? Porque voy a pensar en esto esos 15 minutos que dedico a pensar en mis preocupaciones. Por favor, que no sean esos 15 minutos antes de irse a la cama, porque entonces es cuando afecta el sueño. Ya. Sandra, ¿qué? Vamos a ver. Entonces, aquí también le tenemos que poner el sí o tengo que dejarle el no. Siento tanta ansiedad que no puedo dormir. Son frases que he estado recogiendo. Efectivamente, hay personas que por esos niveles disparados de ansiedad pues no pueden dormir. Entonces hay que quitarle el no y decir, Aquí quitarle la esto ansiedad, es más complicado. ¿Por qué? No es como una creencia, como el no puedo. Aquí es que hay un arsenal que dispara la ansiedad, ¿no? Y aquí habría que tratar y trabajar en esa ansiedad y luego ver qué es lo que dispara la ansiedad. ¿Cuál es esa señal de alarma que hace que su cortisol y su hormona adrenales, su sistema adrenal esté activado? Y para aquellos que digan, vamos a suponer que me voy a poner yo en el caso, estoy enojado o estoy muy cabreado, enfadado con la familia y con otras personas porque no se toma el distanciamiento que tiene que haber entre personas ni se ponen las mascarillas como es debido. Por esto Bien. Estoy fastidioso. Claro, ahí está cogiendo un enfado que no le pertenece. Es decir, tú puedes controlar lo que tú haces, no lo que hacen los demás. Entonces tú vigila lo que tú haces y pon el foco en lo que tú haces y sé ejemplo. Pero lo que hacen los demás no nos pertenece y ese enfado pues lo único que hace es perjudicarnos a nosotros por una conducta de los demás que no podemos hacer nada con eso. Entonces si yo te pregunto otra cosa, ¿no? Que es que he leído por ahí, estoy bebiendo más de lo normal, estoy comiendo más de lo normal, más veces. Las personas que están comiendo más de lo normal, sin hambre, hay que diferenciar hambre fisiológica y real del hambre emocional. Cuando hay un aburrimiento, cuando aparece una culpabilidad, frustración, a veces tapamos esa emoción con la comida. Y es cuando aparece el picoteo español o el snack americano y eso no es saludable. Pero hay veces es por no mirar a esa emoción, por taparla, por ponerle un parche. Sí. Lo más sensato es ver qué emoción hay que te está creando ese malestar y ponerle solución. Que es lo que me está creando esa adicción a la bebida, a la comida y al tabaco. Claro. Y luego con las adicciones que al final se crea dependencia y tolerancia porque cuanto más consumes, más quieres. Entonces, de la primera copita de vino que te echaste el primer día de confinamiento ha acabado en botellas en los últimos días porque
Al final necesitaba una mayor dosis para crear ese estado de embriaguez que te creaba la primera copita. Claro, si hablamos de adicción profesional. Vamos a suponer que yo voy a tu clínica y te digo, Sandra, estoy triste, estoy desmotivado, estoy solo, estoy clínicamente deprimido o no estoy clínicamente deprimido. Bueno, lo de si se está... Sí que es cierto que puede tener síntomas depresivos, pero eso no significa que tenga ningún trastorno depresivo. Los diagnósticos con prudencia también. Ahí por lo que me cuentas... No os pilláis los dedos. Bueno, es que, y menos con una frase. No, yo te estoy recogiendo, te estoy haciendo frases que he recopilado. Claro, ahí lo que veo en la frase que me dice es que me pone estoy solo. Por lo que intuyo, no lo sé, tendría que ver la historia de esta cliente, intuyo que no tiene red de apoyo. Que esa red de apoyo tan importante para llevar todas las situaciones problemáticas, llevarlo de la mejor manera posible, pues no las tiene. Sí, sí. Oye, y a veces cuando uno convive en pareja, muchas veces se ha dicho, si es que mi pareja me está volviendo loco. O la mujer dice, es que mi pareja me está volviendo loca, ¿tú qué? ¿Cómo le ponemos la coleta a las frases? Lo primero, nadie tiene el poder para volverte loco. Si te vuelve loco es porque tú lo decides así. O sea, tenemos que empoderarnos en que nadie nos puede enfadar ni nadie nos puede volver locos si nosotros no queremos. Entonces, cuando pasamos tanta cantidad de tiempo de convivencia en unas circunstancias como las que hemos vivido tan peculiares, pues es normal que aumenten las discrepancias, los enfados, los conflictos. Lo importante es la manera en que las resuelvan. Que no saben cómo hacerlo, busquen ayuda, que se busquen guías. Sandra, ¿cuántas veces habremos dicho en estos días, ¿no? 70 y tantos que llevamos de confitería, como yo digo, cuántas veces habremos dicho por teléfono, por videollamadas con los amigos, es que el estar encerrado aquí, esto, mira que me estoy volviendo loco, yo quiero salir, ¿qué? Lo habremos dicho mucho, como los profesionales, en este caso tú, bueno, titular, ¿cómo lo terminarías? Pues que si eso te ayuda para desahogarte en un momento de estrés puntual, pues diré, mira, me estoy volviendo loco, pero añádele la coletilla. Pero esta situación no me va a superar porque yo tengo muchísimas estrategias de afrontamiento y las voy a llevar a cabo. Terminar esa frase. Si no hay disparadores, ni en tu historia de vida hay indicios para que se te dispare eso, aparte que los locos son los psicóticos y eso es un porcentaje muy pequeño. Lo que pasa es que la palabra loco pues está muy en la jerga común de la calle, ¿no? Pero el loco en sí es el psicótico y psicótico es un porcentaje muy pequeño y esto, bueno, esto lo que sí que estamos hablando son de problemáticas más cotidianas, ¿no? Pues eso, sintomatología ansiosa sin hablar de trastornos ansiosos, que puede llevar a perfectamente, pero por eso también se habla de la prevención. Y de anticiparnos para no cronificarlo y para que no vaya más y al final el efecto bola de nieve, que por un problema pues se vaya acumulando y al final se haga más grande. Mira, para que no se haga más grande, ¿qué te gusta o qué tienes que recalcar de todo eso que has traído ahí? Pues mira, me gustan las preguntas que me has hecho, que tanto estudio y tanto... No me digas esto que me rompe los esquemas, Sandra. La próxima es que te espero, estudio aquí de la ONU, que te espero por aquí. El consejero de Sanidad y luego... Nada, al final las cosas comunes. Tú las cosas más espontáneas, ¿no? Lo más natural, lo más cotidiano. No, me gustan los estudios porque bueno, nos sitúan, nos dan una estructura, nos dicen por dónde van las cosas, pero bueno, luego la realidad, pues... Bueno, pues cuéntame los estudios, la realidad de estos últimos días de confinamiento y de toda esta situación. Mira, este que me gusta mucho, bueno, si quieren googlear, es el impacto del COVID en niños, ¿no? Sí. Que la ONU advierte de su impacto en la salud mental. De lo que me gusta es la prioridad que da a los niños, porque siempre no se les ha tenido en el punto de mira y ahora por fin lo están haciendo, ¿no? Y darle el sitio que les corresponde a los niños. Eso me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, también habla de los niños que tienen menos recursos, ¿no? Pues ya hemos hablado que dependiendo del estatus socioeconómico, pues así ha sido, bueno, se requiere mayor atención o menor atención. Me gusta que dé prioridad a los niños y que los proteja.
Es importantísimo proteger a los niños. Mira, como creo que has repetido varias veces que tú eres positiva, Sí. pues déjanos una frase positiva para todos los que te estamos viendo y escuchando, seamos capaces de pensar en ella y seguro que entre todos vamos a salir más reforzados y mucho mejor. La resiliencia, sin duda. Pues que a mí me gusta mucho, tú has dicho lo de confinada, ¿no? Confitería. Confitería, confiada. En vez de estoy confinada, estoy confiada. No, estoy confiada de que esto es puntual. Esta mañana me preguntaban a las 6:30 de la mañana, Bartolo, ¿cómo se nota que ayer estuviste en la confitería? Digo, ¿qué remedio queda? Ahora voy la ruta del azúcar y la ruta del colesterol, rambla abajo, rambla arriba. Pero venga. A mí me decían, ¿estás confinada? Digo, sí, y confiada, estoy confiada. Pues voy a repetir lo de la responsabilidad individual, que eso al final se extrapola y por expansión y por ejemplo, al final se crea una responsabilidad social y así es como con un compromiso elevado, siguiendo las medidas y todas las recomendaciones de los expertos y naturalizando lo naturalizable, pues que estén confiados en que esto es algo puntual y que por supuesto pasará como hemos pasado muchísimas más cosas y hemos salido resurgidas. Sandra, que muchísimas gracias. A vosotros, ¿no? Yo espero contar contigo por la poca vergüenza que tengo, que cuando digo voy a llamar a mi amiga Sandra a preguntarle cómo está y a la vez la invito aquí a la tele. Encantada, yo ya te he dicho que como en casa. A ver si te invito la próxima vez y ya buscaremos otro tema más, aunque ya estemos ya en la fase 3, ¿no? Has visto que Totana, tu pueblo, estamos ya en fase 2. ¿Quién decía que Totana no era Murcia? ¿Quién lo decía? Ahora que se retrate. Que un placer, oye, y a cuidarnos. Gracias, igualmente. Y si ustedes tienen alguna duda, pues consulte con los profesionales y sobre todo pues con ese teléfono que yo no recuerdo. Son 9 números y yo no recuerdo ni mi carnet de identidad. Cada dos, Sandra. Queden con Dios.